Les damos formalmente la bienvenida a todos los amigos, los colegas. Hoy estamos en la última reunión de este ciclo, del ciclo de jurisprudencia, que durante este año lo hemos desarrollado con una presentación un poco distinta, porque hasta el año pasado veníamos desarrollando sobre novedades que se producían en materia jurisprudencial, y ahora en este año hemos tomado la decisión de hacerlo sobre temas, o sea, más temático. Así que bueno, esto es un poco lo que va a pasar en la tarde de hoy. En primer lugar, la bienvenida a todos ustedes. Obviamente el agradecimiento a Lucas Bello, a Graciela Manoleas, que son los expositores. Como ustedes saben, hacemos una presentación de cada uno y después de eso hacemos un poco la puesta en común con la intervención de todos los colegas. Así que un gran honor hoy de tenerlo a Lucas Bello con nosotros y a Graciela Manonellas. Nuevamente el agradecimiento por contar con ellos. Y Lucas, te diría que la tribuna es tuya, así que si te parece, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias Humberto por la presentación, por la convocatoria. Para mí siempre es un placer estar en el centro y participar de las actividades. Esta vez me encuentro tranquilo, por suerte, porque otras veces entre trabajo y todo quizás se hacía un poco más complicado, pero por suerte me encuentro tranquilo para disfrutarlo un poco más. Así que para mí es un placer compartir esta actividad con Humberto, con Graciela. Em, con dos personas de tanto renombre. Uno suele leer y estudiar de sus artículos, de sus libros, y compartir actividades con ellos es un placer. Y con todos ustedes, porque la verdad que siempre que vengo al centro, que vengo a las actividades, el público es muy activo, son muy buenas devoluciones, eh, hacen pensar cuestiones que quizás damos por sentado y que no son tan así. Así que muchas gracias a todos por estar acá y obviamente cualquier inquietud, cualquier cuestión para participar, para agregar, para comentar, más que bienvenida en esta breve presentación que voy a hacer, que la idea es quizás tratar temas tradicionales, como planteaba Humberto, pero a su vez cuestiones que se generan actualmente en la actualidad y que son problemáticas y siguen generando discusiones y en algunos casos soluciones bastante novedosas. Así que el tema de hoy es básicamente autoría y participación en delitos tributarios. Y obviamente como una introducción general está claro que la relación de los contribuyentes con el fisco es una relación que en general se produce entre una persona jurídica y en este caso el organismo recaudador, ¿sí? Porque en definitiva las actividades económicas hoy en día a gran escala son llevadas a cabo por personas jurídicas y difícilmente encontremos un contribuyente particular involucrado en delitos tributarios, más allá que hay casos, pero es la gran excepción. Entonces, la primera problemática y la primera situación que se plantea es que son delitos cometidos en el marco de estructuras empresariales y por ende existe necesariamente una división de roles y funciones dentro de esa estructura, lo cual genera ya una responsabilidad difusa y una imposibilidad o una cuestión que tiene que ver con determinar quién es la persona que dirige la acción hacia el resultado que culmina siendo el delito tributario. Entonces, generalmente hay un alejamiento material, ¿sí? de quienes están en la cúpula o en las máximas esferas de las estructuras y una ejecución material por parte de inferiores. También se ve en la práctica muchas veces y que va a ser un motivo de problemas a la hora de investigar y sancionar estos delitos, es la intervención de prestanombres, ¿no? Hombres de paja que no tienen ningún tipo de decisión en la empresa y sin perjuicio de eso figuran como presidentes e intervienen en actos relevantes a los fines de la comisión de un delito. Entonces acá la discusión en cuanto a la participación responsable o no de estas personas va a tener que ver en qué medida se tiene por acreditada, si se tiene por acreditada esa responsabilidad por una intervención formal o si, por el contrario, se va a exigir un tipo de intervención material. Y por otro lado, no voy a tampoco invadir el tema de Graciela del día de hoy,
Pero también es un tema, el tema de los aportes profesionales, ¿no? El tema de, primero, la sofisticación de la conducta y segundo, muchas veces un aporte indispensable que viene propiamente del conocimiento del profesional y en qué medida pueden ser responsabilizados, no solo con un tipo penal o un agravante específico, según se entienda, sino en qué medida pueden ser responsabilizados por este tipo de delitos. En términos generales está claro que el Código Penal y todos los delitos en general, la mayoría, digamos, hacen referencia al autor, ¿no? Hace referencia al autor y en principio esa calidad de autor puede ser llevada a cabo por cualquier persona. El ejemplo clásico es el que matare a otro, el que se apoderare, el que defraudare. Lo cierto es que no se exige ninguna calidad especial para llevar a cabo este delito. En cambio, en lo que es la autoría, en este tipo de delitos tributarios, sobre todo de evasión y retención indebida, el régimen penal tributario va a hacer especial referencia, ¿sí?, al obligado, y esto a su vez se remite a disposiciones de la ley 11.683, pero va a haber referencias concretas al obligado en el delito de evasión, al agente de retención o percepción de tributos, al empleador. Es decir, que la ley va a mencionar como sujetos especiales a determinadas personas que tienen una particular relación con el tributo y eventualmente también con el organismo recaudador. Bien, entonces, ante esta situación, pese a esa distinción entre distintos sujetos, hay que ir directamente a las reglas de autoría y participación criminal, que obviamente van a ser ejecutores quienes toman parte en la ejecución del hecho y cooperadores quienes presten algún tipo de auxilio, que después puede ser necesario en la medida en que sea esencial y secundario en la medida en que sea fungible. Pero en todos los casos, incluidos los delitos tributarios, es indispensable remitirse a las reglas de autoría y participación, que vamos a ver muy brevemente para desarrollar el resto de la exposición, ¿no? Es autor, bajo la teoría de dominio del hecho, el que justamente domina el hecho, el que tiene en sus manos el curso causal, el que decide de qué manera, cómo, en qué momento se va a cometer el delito, ¿sí? El que tiene en su poder un poder de decisión de llevar a cabo la conducta y elegir el medio, el modo, el tiempo y todas las circunstancias que rodean al delito. Las variantes que existen es cuando hay un único, una única persona que ejerce el dominio de la acción, que es el autor directo, el dominio funcional, que tiene que ver con la división de tareas en la etapa de ejecución, y el dominio de la voluntad de otro, ¿sí? Y esto va a generar discusiones en lo que se genera, o lo que se llama, mejor dicho, la autoría mediata, ¿sí? Ahora, está claro que como la ley exige o encuadra determinados sujetos especiales, está claro que el régimen penal tributario tiene en su normativa distintos delitos especiales, ¿no?, que requieren que el autor revista determinada calidad especial. Entonces, en el artículo 1, vinculado a la evasión tributaria, no va a ser responsable el obligado que evadiere total o parcialmente el pago de tributos, ¿sí? Por el contrario, en delitos de apropiación va a ser de apropiación indebida, va a ser el agente de retención o percepción o eventualmente el empleador. Pero lo que me interesa acá es remarcar que no es un delito que pueda ser cometido por cualquier persona, sino que la ley exige que esa persona revista una calidad especial. Bien, acá hacer una aclaración importante, es un caso jurisprudencial de la Cámara Federal de Corrientes, ¿sí?, que a mi criterio incurre en un error bastante importante, ¿no?, porque dice que la evasión no es un delito especial propio, ¿sí?, que requiera un autor calificado, sino que es un delito común. Eso concluye la Cámara Federal, a mi criterio obviamente equivocado, porque justamente la evasión es un delito especial, ¿sí? La persona, ¿no?, sancionada por este delito, que puede ser autora de este delito, tiene que reunir una condición especial de obligado, de agente de retención,
¿sí? O agente de percepción o empleador. Y a su vez, si es cometido en beneficio de una persona jurídica, más todavía va a tener que reunir algunas de las condiciones de presidente, director, administrador, etcétera. Entonces, evidentemente, el delito de evasión tributaria y los delitos de apropiación son delitos especiales y requieren que la gente justamente tenga una calidad especial para ser sancionado, para ser objeto de sanción penal. ¿Qué pasa cuando estos delitos, y es la generalidad de los casos, son cometidos, ¿no?, en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona jurídica? El artículo 13 del actual régimen penal tributario tiene una cláusula de extensión de responsabilidad, ¿no?, que establece una cláusula del actuar en lugar del otro. Entonces, cuando se produzca esta situación de que los delitos son cometidos en beneficio, en nombre, con la ayuda de la persona jurídica, se extiende la responsabilidad penal a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados, ¿sí? Es una suerte de responsabilidad refleja. Ahora bien, y hay una aclaración importante, que esto va a tener incidencia después en la determinación si hay una participación penalmente responsable o no. La misma ley indica, y está claro que en un Estado de Derecho corresponde que así sea, que más allá de ostentar este tipo de cargos, tienen que haber tenido una intervención en el hecho punible, ¿sí? Y la intervención en el hecho punible básicamente es lo que exige y lo que da legitimidad a la norma, porque en definitiva, y lo establece de esta manera la jurisprudencia, ¿no? No puede basarse la responsabilidad o la intervención penalmente relevante exclusivamente sobre la base de un cargo formal. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente el presidente, director, administrador, no va a ser responsable exclusivamente por ostentar esa calidad formal, sino que evidentemente va a tener que tener una intervención en el hecho punible como lo indica la norma. Y eso obviamente es respetar, ¿no?, los criterios tradicionales de culpabilidad. Tener por acreditar intervención en un hecho por una cuestión netamente formal iría en contra de las exigencias de la culpabilidad y las exigencias normativas del dolo. Entonces, eso como una aclaración importante. Acá resaltamos las palabras administradores porque muchas veces va a pasar, ¿sí?, sobre todo cuando existan testaferros, que los verdaderos responsables de las maniobras ilícitas llevadas a cabo por intermedio de la empresa no figuren en la formalidad. No sean ni administradores, ni presidentes, ni directores, no tengan ningún cargo formal y sin embargo administren la empresa. Entonces, de ahí que jurisprudencialmente, ¿sí?, se empezó a denominar administrador de hecho a esa persona de atrás que sin ostentar un cargo formal, ¿sí?, domina el hecho y decide y toma las decisiones en nombre, en representación y en beneficio de la persona jurídica. Entonces, la jurisprudencia, les dejo algunos fallos para que tengan en cuenta, extiende obviamente la responsabilidad al administrador de hecho, considerando en lo que es la norma que se trata efectivamente de un administrador en los términos indicados por el artículo 13 del régimen penal tributario. En su caso, desarrolla muy bien esta teoría, esta doctrina, la doctora Carolina Roviglio, ¿sí? Entiendo que en el ciclo ya ha participado con clases sobre la autoría de delitos tributarios o de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ella sostiene esta misma postura de extender la responsabilidad de este administrador pese a que no tenga una responsabilidad, un cargo formal. Si no, sería muy fácil, ¿no?, evadir la persecución penal por por una simple formalidad. Bien. Ahora, hay un tema con los prestanombres, ¿no? La jurisprudencia debate cuál es la intervención que tiene el hecho y eventualmente si pueden tener una intervención penalmente relevante. Si partimos de la base que no se puede atribuir responsabilidad penal o una intervención penalmente relevante exclusivamente fundada en el cargo formal, el caso de los testaferros obviamente derivaría en la impunidad, se requeriría una acción más, digamos, una intervención
directamente en el hecho y que no se funde netamente su cargo formal, ¿sí? Tiene que ser, según la sala B, tiene que ser un aporte imprescindible, ¿sí? Y acá en el marco de los testaferros vamos a tener otro problema, que no solo se genera en los delitos tributarios, sino que se extiende a otros delitos de naturaleza económica, eh, pero que tiene que ver con los delitos de asociación ilícita y sobre todo en estos casos de asociación ilícita fiscal. Muchas veces, y ha existido pronunciamientos que han tomado, ¿no? Han considerado que el hecho de tener un cargo formal significa formar parte de una asociación ilícita, en este caso, organización ilícita fiscal. Pero ahí hay un cuestionamiento muy fuerte, porque evidentemente, si hay una organización dedicada a cometer delitos fiscales y reclutan prestanombres para figurar a cargo de las empresas, lo cierto es que, por lo menos a mi criterio, y esto lo abro a debate, no podría fundarse una intervención penalmente relevante y considerarse que la persona forma parte de la organización por el solo hecho de ser presidente o director de una empresa, ¿sí? Me parece que la exigencia subjetiva tiene que extenderse al conocimiento respecto a los planes que tiene la organización. Eso por un lado. Me parece, por lo menos a mí, que debería ser de esa manera. Bien. Después pasamos a analizar cuestiones de coautoría, ¿no? Donde hay un dominio funcional del hecho, ¿sí? No es un solo autor, sino que la ejecución del plan se divide según distintas funciones que realiza cada uno de los miembros, de acuerdo obviamente a un plan concreto. Todos sus aportes tienen que ser imprescindibles, deben realizarse en la etapa de ejecución del hecho y obviamente que se imputan recíprocamente lo que hizo uno y el otro, ¿no? Obviamente que cada coautor en este caso, y volvemos sobre la calidad especial del delito, tiene que reunir los requisitos típicos, ¿no? Del delito especial, es decir, van a ser coautores todos aquellos que tengan esa relación con la sociedad que establece el artículo 13 taxativamente. Si excede esa calidad formal, no va a poder ser responsabilizado penalmente, a menos que, como dijimos, resulte ser un administrador de hecho. Después una cuestión para pasar muy rápidamente, el tema de la participación, creo que todos lo saben, ¿no? Pero me parece importante reparar sobre una de las condiciones especiales, ¿no? De la participación, que tiene que ver con su accesoriedad. O sea, es un aporte doloso, ¿bien? En un hecho ajeno, ¿sí? Esto quiere decir que la participación es accesoria del hecho principal que es cometido por otra persona. Entonces acá se generan problemas muchas veces cuando el autor del hecho no puede ser, no puede ser responsabilizado penalmente por fallecimiento, por extinción de la acción, por lo que fuere, ¿sí? Entonces, al ser la participación accesoria, se genera un problema sobre si puede haber un pronunciamiento que avale la responsabilidad del partícipe sin haber condenado al autor. Acá hay distintas teorías, ¿sí? Accesoriedad mínima, accesoriedad limitada, accesoriedad extrema, ¿sí? Hay jueces e incluso que no admiten la posibilidad de condenar a un partícipe en caso en que no exista un autor condenado, ¿sí? Esa es la postura este, más extrema. Sin embargo, en un reciente fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, se ha sostenido que en la medida en que la conducta del autor se pueda considerar típica y antijurídica, ¿sí? Es posible condenar al partícipe, sin que sea condenado previamente el autor. Algunas cuestiones relativas, solo para marcar un eventual problema, que tiene que ver con la autoría mediata, ¿sí? Atento a los grandes grupos empresariales, muchas veces eh, el autor intelectual está alejado de la ejecución material y se vale de otras personas para ejecutar materialmente el delito. Muchas veces este autor, ¿no? Digamos, es el hombre de atrás
ejecuta los delitos valiéndose de otros instrumentos, valiéndose de otras personas que muchas veces actúan bajo engaño, coacción, error, actúan sin dolo, ¿sí? Entonces, muchas veces, más allá de que no existe una intervención en el hecho de forma directa por parte del autor, lo cierto es que los instrumentos o las personas intervienen bajo sus órdenes o directivas. Entonces, en esos casos se puede hablar de supuestos de autoría mediata. Sin embargo, los pocos pronunciamientos que hay eh, son bastante críticos de la autoría mediata, sobre todo aplicado a ámbitos empresariales. Por ejemplo, en el voto de Geminiani que les dejo acá, ¿no? Pone de manifiesto que no es pacífica la doctrina en cuanto a la posibilidad de aplicar la autoría mediata en el ámbito empresarial, ¿sí? Entonces, ahí cabría preguntarse si aplica para el hombre de atrás de los prestanombres. Creo yo que no hace falta recurrir a la autoría mediata, sino que basta con recurrir a la figura del administrador de hecho. Y me parece que, en términos de participación, soluciona cualquier tipo de conflicto dogmático que excede muchas veces la cuestión a analizar. Después, obviamente, este es un tema de Graciela. No me voy a interiorizar en esto, ¿no? En la discusión, si con la intervención de profesionales se da un delito autónomo, una forma de participación, un agravante. Pero lo cierto es que cuando hablamos de imputaciones o de intervenciones penalmente relevantes de profesionales, generalmente van a ser muy útiles, y esperen que cierro esto. Ahí está. Van a ser muy útiles las herramientas que proporciona la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Porque muchas veces va a haber conductas neutrales, ¿sí? Va a haber que analizar si se trata de una conducta neutral, si se trata eventualmente de una conducta amparada por el principio de confianza, ¿sí? Que todas las personas tienen derecho a confiar en la conducta de los demás, entonces eventualmente un contador o un abogado, un profesional, en teoría desarrolla un rol, ¿sí? O una conducta neutral, que habría que ver si pierde o no neutralidad. Se desarrolla en el marco de un principio de confianza, en principio, ¿no? Donde entiende que el contribuyente, en este caso, va a actuar de forma correcta y que los documentos que, por ejemplo, le presenta son correctos y adecuados. Va a actuar generalmente bajo un rol estereotipado que corresponde a su rol, ¿sí? Y ahí habría que ver si es posible responsabilizar o no a los profesionales. Y entiendo yo, más allá del debate que podamos generar después, es que justamente que se tiene que advertir una pérdida, ¿no? de esa neutralidad. En la medida en que el contador excede su rol, ¿sí? Pierde neutralidad su aporte. E incluso en los casos en los cuales esa confianza, ¿no? se ve seriamente afectada, y el hecho de continuar con su conducta, el contador o el profesional ya sería susceptible de sanción penal. Acá les dejo algunos casos, ¿no? que tienen que ver con contadores y abogados resueltos por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, por el Tribunal Oral en lo Penal Económico número uno, en un caso Samid, donde con la utilización de estas reglas de la imputación objetiva, conductas neutrales, principio de confianza y prohibición de regreso, se sobreseyó a una contadora y se condenó a otra contadora, entendiendo justamente esto, que la contadora había excedido su rol profesional, no hizo un aporte estereotipado y ajustado al rol, sino que acomodó su intervención en favor y en pos de la comisión de los delitos. Y esa es la clave para responsabilizar al profesional, que obviamente va a tener el mayor desafío en cuestiones probatorias, ¿no? En probar de qué manera se excedió de su rol. Y hay un punto también muy importante respecto a la intervención penalmente relevante de los escribanos, ¿sí? De los escribanos que, volvemos a lo mismo, ¿no? En principio actúan bajo conductas neutrales, principio de confianza, prohibición de regreso. Pero bueno, lo cierto es que la práctica también indica, ¿no? Que muchas veces hay escribanos que se dedican prácticamente a constituir empresas de determinadas características, con determinadas personas que se repiten en muchas otras sociedades, ¿sí? Muchas veces personas visiblemente vulnerables,
y que a partir de esas empresas se terminan llevando a cabo delitos. Entonces, ahí la, la jurisprudencia se ha volcado por distintas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la Cámara, en un caso concreto que les dejo, indica que el procesamiento estaba basado en estimaciones especulativas, ¿no? Que no puede trascender lo que es la mera especulación. Rosario se ha inclinado en otros casos. Pero ahora mi pregunta es, porque está claro que en ambos casos donde se analizaba la responsabilidad o no, estaba vinculado a una asociación ilícita fiscal, ¿sí? Donde se exige el hecho de tomar parte de esta organización. Ahora, la intervención penalmente relevante se extiende a los delitos específicos cometidos por la organización. Acá me parece que va a haber un problema grave al momento de resolver, y lo hablábamos en su momento con Carolina Roviglio, que muchas veces confirman los procesamientos y dicen, bueno, a esta altura del proceso, bueno, pero el proceso sigue, después se va a juicio. ¿Y de qué manera podríamos probar, por ejemplo, que el escribano puede tener algún tipo de participación en un delito concreto? Porque está bien, constituye la empresa de una forma irregular, quizás, observando que son visiblemente prestanombres o testaferros, y lo hace sistemáticamente. Ahora, vamos a extender su responsabilidad o su intervención penalmente relevante a todos los delitos que se cometan a partir de esa empresa, y a mí me generaría por lo menos muchas dudas. Así que, bueno, creo que esto por ahora es todo. Muchas gracias y obviamente me quedo, Graciela, para escuchar tu exposición y para cualquier debate que se pueda generar. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muy buena esta presentación. Luego de la presentación que va a hacer Graciela, entonces pasamos a nuestra acostumbrada puesta en común. Muchas gracias, Lucas. Graciela, muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros también hoy. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que se ve correcto, ¿no? Perfecto, perfecto, Graciela. Bueno, me toca, bueno, ante todo, felicitaciones, Lucas. Realmente muy interesante tu charla, pero sobre todo muy profunda en cuanto a ejemplos que, que diste de este tema, que tiene muchos vericuetos, por cierto. Así que bueno, desde mi punto de vista me sirvió mucho tu charla. Muchas gracias. Bien, me toca a mí hablar de este problemático artículo 15. Yo no sé si es todo problemático, si es más problemático lo que me toca ahora, inciso A y B, la asociación ilícita, la dejamos para otro momento, pero bueno, desde ya estoy en contra con la pena que se pone, ¿no es cierto? Pero bueno, eso sería para otra exposición. Vamos ahora a estos problemas típicos. Acá transcribí, para recordar un poco, vamos a leer el artículo 15 del régimen penal tributario, el que a sabiendas dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Y el B habla de la concurrencia de dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de 4 años de prisión. Bien. En este cuadro así sinóptico estamos resumiendo de alguna manera el 15A y el B. En lo que se refiere a la, tengamos presente que esas son todas las palabritas que ha empleado el legislador y en el cual podemos caer tanto contadores, abogados o escribanos, ¿no? Dictaminar, informar, emitir fe, autorizar o certificar. Hay una palabra que ya de entrada no la podemos discutir, ¿no? El que a sabiendas. Es decir, entonces, ese a sabiendas, si lo logramos probar, ya nos está dando una idea
en principio de dolo directo. Hiciere alguna de estas conductas referidas a actos jurídicos, balances, estados contables. ¿Para qué? Para facilitar la comisión de todos los delitos que tiene el régimen penal tributario. Va a tener tanto la pena por su participación, la que le corresponde según el delito, más la inhabilitación por el doble tiempo. Y el 15b nos habla de cuando el autor concurre con dos o más personas. Quiere decir que como mínimo tenemos tres para cometer alguno de los delitos del régimen penal tributario, nada más y nada menos que el legislador acá le quiso poner un monto mínimo de 4 años de prisión. Después vamos a ver para qué lo hizo. Bien, pasamos a esta agravante del 15 inciso A. Hay posiciones divergentes, que ahora la vamos a ver en un fallo sobre todo. Para algunos dice es una sanción de tipo autónomo, otros dice es un agravante para todos los delitos del régimen penal tributario. Pero ¿qué pasa? Se están modificando las reglas de participación que tiene la parte general. Entonces yo me pregunto, ¿una ley puede modificar tanto aspectos generales que establece el Código Penal para delitos sumamente importantes sin dejar de reconocer que la evasión es un delito muy importante? Estamos modificando las reglas de participación y ahora vamos a ver por qué. Acá puse lo que es cada actuación, más allá de que ahora inmediatamente lo vamos a ver con mayor claridad. Dictaminar, ¿qué es? Bueno, dar un consejo, emitir un juicio sobre algún tema en función de la especialidad que tiene quien lo emite. Informar, ¿qué es? Dar noticia o instruir sobre algo que se tuvo conocimiento. Dar fe, la actuación del fedatario, el que obra como depositario de la fe pública, ¿no? O sea, acá obviamente están los escribanos. Autorizar, es decir, darle a otra persona la autoridad o la facultad para que realice determinada conducta. Y certificar, es decir, establecer como seguro u otorgar certeza por medio de un conocimiento. Bien, podemos decir que el contador es en principio como un intermediario, ¿no?, entre el contribuyente y el fisco. Pero acá obviamente se va a generar un problema, ¿no?, entre el rol que tiene el contador y que por regla general se cumple, que es hacer lo que le corresponde de acuerdo a su responsabilidad y a su leal saber entender como contador. Y por otro lado está lo que el contribuyente pretende que el contador haga. Bien, acá creo que estas definiciones son más concretas. El asesor, ¿quién es el asesor impositivo? Es un profesional que con sus conocimientos, por la profesión y por conocer las normas vigentes, que por supuesto los que están ahora escuchando que son contadores lo saben mejor que yo, porque cambia muchísimo el organismo recaudador, hoy llamado ARCA. Entonces, en base a eso, emite pronunciamientos, jurisprudencia, asesora a todos los contribuyentes. ¿Quién es el liquidador impositivo? Bueno, es el profesional que tiene que determinar el impuesto e ingresarlo al fisco. Acá yo diría que la responsabilidad me parece que es un poco mayor. A diferencia del caso anterior, tiene, como les dije, una responsabilidad mayor, puesto que él es el que va a calcular, determinar la base imponible y las liquidaciones de impuestos. Y obviamente, porque convengamos que no todas las personas sabemos cómo liquidar el impuesto, ¿no es cierto? Entonces dejamos en manos de los contadores que hagan todo esto. Bueno, hasta acá, conducta perfecta, conducta neutral, podría yo decir. Luego tenemos el auditor, que también tiene una gran responsabilidad, porque es el que va a analizar toda la documentación que le da el contribuyente.
Entonces, lo que va a tratar con esa documentación de tener una evidencia válida. ¿Para qué? Para que luego su informe sea correcto. Si este informe es falso, entonces lo que puede hacer es ocultar la verdadera situación económica del contribuyente. Luego tenemos el síndico societario, que tiene la función de la fiscalización de una sociedad, realizando un control de legalidad de todo lo que le acerca, debiendo advertir a los directores cuando hay algo incorrecto. Y el síndico concursal, por supuesto, es el que está designado en el concurso preventivo y es el que va a llevar a conocimiento del juez del concurso cualquier tipo de irregularidad. Muy bien, ¿cuáles son las conductas que van a tener relevancia penal? Acá Carolina Robillo, que ya lo citó Lucas, la citó Lucas, muy claramente dice, a ver, el sistema del Código Penal argentino, en la parte general, por supuesto, ¿cómo lo hace? Y bueno, hace una diferenciación de responsabilidades de acuerdo a que entremos en el artículo 45, que, como ustedes saben, va a tener la misma pena el autor, el coautor, el cómplice primario y el instigador. Y por el otro lado, otra responsabilidad va a tener el cómplice secundario que está en el 46. ¿Por qué? Porque su actuación la tuvo, ayudó, sí, pero no fue determinante como el cómplice primario para ejecutar el hecho. Este es el sistema de, que organiza o que tiene nuestra parte general en cuanto a autoría y participación. Ahora bien, recientemente estuve escuchando opiniones sobre la elusión fiscal, como que no la querían diferenciar demasiado de la evasión. Bueno, a ver, creo que todos estamos contestes en decir en que tenemos la posibilidad y la vamos a aprovechar de pagar los menos impuestos posibles dentro del marco de la legalidad. Y también se nos permite utilizar todos los resquicios de las leyes para pagar la menor cantidad de impuestos que tenemos siempre dentro del marco de la legalidad. Por lo tanto, la elusión nunca puede ser considerada como una práctica ilegal. Ahora bien, distinta a la evasión, por supuesto, donde utiliza palabritas que son manifiestamente claras, ¿no? Ardir o engaño. ¿Cuál es la evasión? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pagar lo menos posible, pero haciendo una mise en scène para engañar al organismo recaudador. Hay un caso muy importante que lo trata precisamente la doctora Robillo de la Cámara Nacional Penal Económico. En este caso acá tenemos de la casación penal que salió en el 2009, Prochic. Bien, entonces, en esta causa se hace un análisis, creo que muy claro desde mi punto de vista, para determinar la conducta del contador que terminó imputado y de esa manera, en base a las conductas que acá se analizan en este fallo, ver si entra dentro de un tipo penal o no. En la resolución esta, lo que se destaca es que lo que se va a analizar aquellos comportamientos que son valiosos, que son desaprobados, de manera que van a entrar en el campo de la evasión. Por lo tanto, si esto es así, si son disvaliosos, si son desaprobados, nunca van a ser considerados como conductas neutrales. ¿Qué es la conducta neutral? Bueno, aquella que realizamos en base a nuestro saber y entender para analizar determinada cuestión que se nos lleve a conocimiento en base a nuestra profesión. Si la conducta es neutral, jamás puede quedar en el campo del ilícito. Bien, en este caso, el contador, aparentemente no, porque esto ha sido determinado por la casación, se descartó que tuviera una conducta adecuada al campo de su profesión.
se comprobó que toda la registración contable, las declaraciones juradas, fueron confeccionadas bajo su exclusiva responsabilidad. Entonces fue un partícipe necesario, se llega a esa conclusión. ¿Qué significa? ¿Qué se comprobó entonces acá? Toda la documentación que sirvió para la registración contable fue analizada por este contador. Las declaraciones juradas fueron confeccionadas en base a su exclusiva responsabilidad. Había prueba contundente, que bueno, no la cito acá por razones de tiempo. Por lo tanto, se lo consideró un partícipe necesario, nada más y nada menos. Se analizó también en este fallo las conductas neutrales. Entonces, estas acciones que son cotidianas, que jamás, como dije recién, pueden ser llevadas al campo del ilícito, son irrelevantes, por supuesto. Se cita a algunos autores alemanes, como Jacob, que él, apoyándose en el criterio de la prohibición de regreso, decide, en función de si que el que presta una ayuda puede luego desvincularse o no de la consecuencia de ese aporte, de la consecuencia de esa ayuda, lo cual considera, sí, esto es posible, cuando ese comportamiento también tiene sentido si se saca la acción de quien comete el hecho. Es decir, obviamente, si el profesional, vamos a llamar profesional porque si no siempre caen los contadores, si el profesional que tuvo una ayuda puede desvincularse, y sí, en la medida que demuestre que no tuvo a su alcance la documentación fraguada, que no intervino en esto, y luego todo esto fue modificado de alguna manera, o sea, nunca puede ser partícipe del hecho. Ahora bien, eh, eh, en la medida, obviamente, en la medida que la ayuda a la comisión del hecho fue determinante y sabía lo que estaba haciendo, conocía, sabía y siguió adelante con su actuación, bueno, obviamente no podrá zafar de la complicidad. En cambio, si por supuesto no conoce el plan de quien va a evadir el sujeto obligado, nunca puede caer en el campo de lo ilícito, según mi opinión, la actuación del profesional. Un tema muy interesante es la ignorancia deliberada, ¿no es cierto? Es decir, esto se utiliza mucho en España, la teoría de la ignorancia deliberada. Eh, ¿Qué significa esto? A ver, el contador tiene que conocer en su totalidad el plan que tenía el autor, el sujeto obligado, para que entonces entre también en el reproche penal, o que si el contador, frente a la sospecha de que algo no está correcto, tiene que salir, tiene que correrse, porque si no va a quedar. O sea, y acá hay un montón de ejemplos de ignorancia deliberada. Es decir, aquel que sabe, eh, creo que por acá puse un ejemplo, aquel que le piden que transporte un bolso y que lo hace continuamente, recibe un pago importante por ese bolso, eh, quienes se los dan no alcanzan nunca a comprender esos bolsos que lleva, lo trae vacío, lleva, lo trae vacío y demás. Y se coloca en una situación de ignorancia. ¿Por qué? Porque dice, a ver, esto me conviene, recibo un buen pago, seguramente algo raro hay acá en este transporte que yo hago, pero bueno, yo me callo la boca y no investigo nada. Esta es la ignorancia deliberada. Nosotros esto lo solucionamos con el dolo eventual. En España se utiliza mucho esta ignorancia deliberada y muchos autores están en contra de esto, porque ¿qué hacen los jueces? Dice, bueno, acá es ignorancia deliberada, lo penalizo y listo. Y no se toman el trabajo de investigar, porque puede ser que la persona no llegó a darse cuenta. Entonces, ¿qué sirve muchas veces? Bueno, para que los jueces no investiguen y le den dolo directamente, dolo eventual directamente. Entonces, la ignorancia, para que sea deliberada, hay que probarla, porque puede suceder de que no se hace. Entonces, Roxin también
se cita en este fallo, y dice, a ver, el que se dispone a realizar una conducta que es riesgosa para bienes jurídicos y no la puede valorar bien, no sabe bien, ¿debe informarse? Sí, claro que debe informarse. Y si no se informa y sigue adelante, y bueno, me parece que ahí no va a poder zafar de esta conducta, ¿no es cierto? Ahora, es lo mismo como, por dar un ejemplo muy sencillo, aquel que compra un teléfono caro y que no lo paga como tal y que es usado, entiendo que debe asegurarse de que lo que está comprando no ha sido robado. En cambio, si te gusta el precio, el teléfono es bueno y aceptas, cuidado con eso, ¿no es cierto? Bien. Eh, eh, una cosa que también puse acá, es decir, se encuentra en análisis la conducta de la persona que entra en el campo de la ignorancia deliberada, debe ser tolerante con esto, debe seguir adelante. En este sentido, no. Y también se cita un autor español que era lo que yo les decía recién. Él dice, a ver, para la mayoría de los latinoamericanos, el español, el tema de que una persona renuncia deliberadamente a conocer determinadas circunstancias raras de la conducta es dolo eventual. Lo mismo que transporta, acá pusimos como ejemplo, o sea, que lo cita este autor, Ragués, que transporta una maleta con droga. ¿Qué pasa? Basta con que el acusado haya sido consciente de esta posibilidad de que está transportando droga. En este caso, obra dolosamente. Aunque no haya llegado a sancionarse, ¿no es cierto? Pero resulta raro, como el ejemplo de el taxista o el remisero que hace continuamente transporte de bolsos, entrega el bolso lleno y se lo devuelve vacío y así hacen. Y le pagan muy bien, ¿no es cierto? No hace falta ser profesional ni conocer las nuevas técnicas investigativas que se están utilizando en estos momentos para delitos gruesos para darse cuenta que algo raro hay, ¿no es cierto? Bien, entonces, eh, lo que les decía recién, vamos a diferenciar, por supuesto, la ignorancia deliberada, que puede tener una debilidad moral, aquel que no pudo comprender, y aquel que, o sea, sí lo podía comprender y se quedó con lo fácil. Eh, Ahí yo les puse, no tenemos una forma mayoritaria en nuestra doctrina, pero bueno, creo que como está redactado el 15A, al decir que a sabiendas, es un dolo directo, como les dije al comienzo de la charla. Este, Estados Unidos, España, tiene mucha jurisprudencia de la ignorancia deliberada y, como les dije, hay doctrina que critica mucho esto, porque en definitiva lo que se hace es trabajar menos. Eh, Finalmente, en este fallo hubo prueba suficiente para que se señalara que el contador fue realmente, tuvo un dominio de derecho, no dentro de la categoría de autor, pero sí un dominio de derecho de todo lo que analizó y le sirvió de base para confeccionar las declaraciones juradas del contribuyente. Otro tema que debemos determinar es si en este delito hay una infracción de deber, ¿no es cierto? Eh, o sea, lo que se determina es que en base a la redacción de este delito especial, no está dentro de la eh, infracción de deber. La participación de un tercero que es ajeno a ese deber puede quedar afuera de la imputación si no reúne las características de este autor cualificado. Por supuesto que es el intraneutro. Ahora, en base a cómo tenemos la redacción del 15A, no es delito de infracción del deber, porque ¿qué necesita fundamentalmente? Conductas engañosas que trascienden el simple incumplimiento.
No es, por supuesto, no pagar los impuestos no es un delito, por supuesto que no, sino que el problema está cuando no se pagan dentro del marco de un comportamiento que es engañoso. Eh, este, este delito especial, propio, como es la evasión tributaria, ¿qué es lo que determina? Bueno, que solamente va a ser autor aquel que reúne los requisitos típicos que nos dan las leyes que están por afuera, ¿no es cierto? Porque sabemos que es una norma penal en blanco esta, al decir el obligado, ¿quién es el obligado? Y bueno, tenemos que ir a otras normas para que nos digan quiénes son los obligados. Llámese la ley de impuesto a las ganancias, del IVA y demás. Bien, esto en cuanto a el inciso A y los profesionales que podemos quedar imputados por este delito, por supuesto, en la medida que se nos compruebe la participación. Pero tengamos en cuenta todas estas teorías que acabo de mencionar, tengamos en cuenta el análisis profundo, cuando hablamos de derecho penal, por ser la última ratio, el análisis profundo que se debe hacer tanto para hacer una denuncia y una vez hecha en el plano de la justicia para analizarla en su totalidad y concienzudamente antes de hacer imputaciones, así como digo de profesionales, digo del autor, ¿no es cierto? Bien. Eh, Todos suponemos que aquel que va a hacer una denuncia, el funcionario que hace una denuncia de este tipo, es un abogado que además es especialista en derecho penal. Y todos suponemos que la justicia son especialistas también en derecho penal. Vamos a el inciso B, la agravante por la cantidad de personas. Bien. eh, Se aumenta el mínimo. No me pregunten por qué el legislador, o mejor dicho, sí, pregúntenmelo, es para que quede preso a la persona. Vamos a ver si igual queda preso. Ahora vamos a analizar qué dice el nuevo Código Procesal Penal Federal y qué dijo hace en el año 2008 con un gran criterio el plenario Díaz de Soria. Bueno, ¿cuántos tienen que ser? Tres, ¿no? El autor y los otros dos que concurren o más personas, por supuesto. Eh, Desde ya le adelanto, como puse acá, que hay otros tipos penales que también se califican por la cantidad de sujetos intervinientes. No estamos hablando de figuras de violación, de homicidio agravado, de hurto agravado, ¿no? La violación cuando es cometida por dos o más personas, el homicidio cuando es el concurso premeditado de dos o más personas. Fíjense ustedes la naturaleza de cada bien jurídico que estamos tratando. ¿Sí? Por un lado, integridad sexual en el caso de la violación, por otro lado, delitos contra la vida, como es el homicidio. Y por otro lado, sin dejar que sea menor, la evasión. Pero analicemos la naturaleza de cada bien jurídico protegido para analizar, a ver, esta pena que puso el legislador como mínima, si es realmente la correcta. Bueno, pena mínima de 4 años. Eh, Nombré el plenario Díaz de Sone del 2008. Afortunadamente en este plenario, ¿qué es lo que se dijo allá? A ver, toda pena mayor a 3 años la persona debe perder la libertad. No. ¿Por qué? Porque hay que probar que hay peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación. Esto se dijo en aquella época en este plenario. Por supuesto, el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya lo tenemos en muchas provincias, afortunadamente hacemos voto para tenerlo en todo el país, ¿qué es lo que concretamente ya dijo este código? Señores, la libertad se pierde cuando hay peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación. Por lo cual, en principio, ninguna persona que estuvo siempre a derecho, que se comportó correctamente después del acto ilícito, por supuesto, debería perder la libertad.
estamos hablando de determinados delitos, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de un asesino serial, un violador serial. Eh, Hay irracionalidad de la pena mínima, no me cabe la menor duda que es desproporcionada, que es arbitraria, que es una razón de política criminal la que se utilizó acá. ¿Cuál es? Asustar. Todos sabemos que el régimen penal tributario está tratando de poner penas, o se trató de poner penas mayores para que, para que el contribuyente sienta ese miedo a perder su libertad, ¿no es cierto? O a ir a una causa penal. Lo cual el fin de recaudación lo tenemos bastante desnaturalizado. Bien, el Código Penal señala este autor que ustedes tienen ahí, Jimmy, ¿qué dice? Cuando habla de agravante por más de dos sujetos, habla de participación, ¿sí? La participación que la acabamos de ver y con muy buen criterio lo hizo recién Lucas también, ¿no? Participación criminal en el hecho. Pero en el caso que estamos tratando, es claro que se agrave esta pena para los que concurren con el autor a realizar este delito. Esta pena no queda claro, aparte, ¿se agrava para que para el autor, porque fue con dos o más personas, o también se agrava para los partícipes? El bien jurídico, por supuesto, es la hacienda pública, importantísimo bien jurídico, pero resulta difícil analizar cómo es posible que se pueda poner en mayor peligro una situación de indefensión al Estado, nada más que porque se concurre con dos o más personas. Nada más y nada menos que al Estado. Lo estamos poniendo en una situación de indefensión, estamos poniendo indefensión cuando el arca o el organismo recaudador tiene la cantidad de información de todos nosotros. Bien, pareciera que esto lo tenemos que analizar, ¿no? Por lo menos frente a otras conductas del Código Penal. ¿Pueden tres o más personas colocar en situación de indefensión o de mayor peligro al Estado Nacional? Es para pensarlo, ¿no? Eh, eh, Acá les puse que desde mi punto de vista y de muchos autores, por supuesto, no se puede configurar un agravante en este caso, porque no tienen los requisitos necesarios, como sí los pueden tener otros delitos del Código Penal. Entonces, ¿qué podemos resumir? ¿A dónde llegamos? Y bueno, esto se puso para que de esa manera la persona quede en prisión preventiva, porque no se da el supuesto para la excarcelación. Igualmente, ya les dije, plenario, Díaz Mezzone, Código Procesal Penal Federal, en principio la persona no debería perder la libertad. La idea, ¿cuál es? Sin duda, prisión preventiva durante la instrucción y la sustanciación del proceso. Y de esta manera, ¿qué se quebranta? El principio de inocencia. ¿Sí? Por supuesto, no, todos sabemos que los juicios duran muchísimo, que la instrucción dura muchísimo, que se ponga fecha para juicio oral puede pasar años. Que tengamos una sentencia firme, más si tiene que llegar a la corte, imagínense. Entonces, ¿cómo vamos a poner un agravante de este tipo en el monto mínimo de la pena? Bien, y una cosa muy importante, ¿no es cierto? Podemos caer en la disyuntiva de que un delito de menor gravedad como una invasión simple, ¿sí?, tenga una pena mayor si concurre con dos o más personas que la evasión agravada si es una sola persona. Sin ninguna duda, esta ley penal tributaria parece que se hizo para crear miedo. Entonces, lo que no tenemos que perder de vista es que lo que interesa al Estado, lo que interesa al organismo recaudador es precisamente la recaudación. Hagamos votos para que se pueda cumplir con todos los impuestos, pero de una manera racional, que se pueda pagar,
y que tengamos la devolución de dónde va esa plata, ¿no? Que a las pruebas me remito, parece que hasta ahora eh, no sabemos dónde fue esa, o sí lo sabemos, ¿no? En los tribunales se discute mucho. Sin ninguna duda, por supuesto que queden claro que ser evasor de tributos es un tema tremendo, se genera un daño, no al organismo recaudador, se genera un daño a la actividad financiera del Estado, porque el organismo recaudador no es la víctima es el Estado. El organismo recaudador es un intermediario para recaudar y pasar a las arcas del Estado, ¿no? Otra cosa, hay otros delitos que también atacan el erario público, 261 del Código Penal, y sin embargo tiene una pena mínima de 2 años. Malversación de caudales públicos, aquel que tiene la administración de un caudal y le da un destino distinto. Supónganse ustedes aquellos que tienen que recaudar caudales para luego ir al sistema jubilatorio y se me ocurre darle un sistema, un lugar distinto donde llevar esa plata, o lo que es peor, ¿no? Quedarse el mismo funcionario. El objetivo final, por supuesto, lo que tiene que ser es disuadir a las personas de que va. ¿Cómo se va a disuadir? Bueno, con un Estado más eficiente, donde tengamos conocimiento todos los ciudadanos de lo que se recauda y dónde va ese dinero. Algo muy importante, derechos y garantías de todos los individuos deben ser, por supuesto, respetados. Y el incremento de las penas jamás puede ser utilizado como extorsión, porque es la víctima el Estado Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, también por esta presentación. Realmente hemos tenido dos presentaciones de lujo con visiones distintas, uno del secretario del Tribunal Oral, de un tribunal oral, otro de una funcionaria durante muchos años de la FIP, hoy en la profesión liberal. Así que bueno, son posiciones realmente muy interesantes. Y previo diríamos, a la presentación global, quería hacer algunas reflexiones juntos con nuestros expositores. El primer tema que me llamó la atención, señalado por Lucas, que además coincido totalmente con su posición, fue esa sentencia de la Cámara Federal de Corrientes, donde en forma, yo diría, totalmente contraria a lo que ocurre en la jurisprudencia prácticamente mayoritaria, llegó a la conclusión que la evasión fiscal no es un delito especial. Y sabemos que la posición que tiene la jurisprudencia es justamente eso, que este es un delito de tipo especial. Y la consecuencia de esto es que el autor es el sujeto obligado exclusivamente, es el contribuyente. Ante la falta de la designación por parte de la ley penal tributaria de quién es el sujeto obligado, tenemos que proceder al reenvío a la norma ritual tributaria, que es la ley 11.683, y ahí entonces tenemos que el autor es el contribuyente, es el agente de retención, es el agente de percepción, es el empleador, es el responsable sustituto en determinadas situaciones cuando así lo plantea el legislador. Así que desde este punto de vista me adhiero totalmente a la posición de Lucas con este efecto que en definitiva se provoca. Pero quería ir a un segundo tema, Lucas, un poco para pedir tu opinión, porque hemos visto que alguna jurisprudencia reciente, cuando dispone el procesamiento de ciertas personas, el procesamiento de ciertas personas como partícipes, por ejemplo, en los delitos de evasión fiscal, aparecen el tema de los accionistas, de las sociedades anónimas, o aparecen los socios
de una SRL. Por supuesto que en estos antecedentes, en ese procesamiento, al analizarse la forma de participación, se pudo establecer que, bueno, estas personas habían participado de una u otra manera, pero me llamó la atención el hecho que, además de eso, la resolución dice que además eran accionistas o eran socios y que además eran accionistas o socios en forma mayoritaria en la sociedad. Y ahí hay dos elementos: accionista, socio y participación mayoritaria. Obviamente parto de la base que si no se hubiese podido probar la participación concreta de estos hechos, no alcanzaría esta figura de ser accionista o socio. Pero sobre este tema te quería preguntar tu opinión, Lucas. Sí, totalmente, Humberto, y en esa línea, en la medida en que no haya una acción concreta que exceda ese cargo formal, más allá de que sean accionistas mayoritarios, la condición que tenga, incluso que sea el presidente de la sociedad, si no hay una intervención concreta en el hecho, lo cierto es que no lo puede alcanzar la responsabilidad penal. Y muchas veces este tipo de intervenciones, en caso de accionistas que, bueno, que tengan corroborada o de accionistas mayoritarios que tengan corroborada una acción o una conducta dirigida a la comisión del delito, en ese caso sí se podría hacer, o que tengan exclusivamente un poder de decisión con cierta autonomía o manejo de fondos o cuentas bancarias. Siempre se termina determinando la intervención de esta persona que ostenta un rol formal en función de lo que hacen los hechos. Si vamos efectivamente a un delito de apropiación indebida del recurso de la seguridad social, seguramente sea, ¿no?, la persona que se encargaba de liquidar los sueldos, de presentar las declaraciones juradas, de manejar los fondos y las cuentas bancarias. Entonces, termina siendo un tema de hecho y prueba, pero que recae indefectiblemente en una intervención concreta en el hecho y no se deriva exclusivamente de su rol o cargo formal. Entonces, me parece que debería explicarse un poco más, ¿no? Más allá de esos componentes de ser accionista, accionista mayoritario, tener otros cargos, lo que fuere, debería determinarse aún más o precisamente una intervención concreta en el hecho, sin lugar a dudas. Perfecto, perfecto, Lucas. Me parece interesante este comentario porque después de estos pronunciamientos, escuché alguna opinión en el sentido de la responsabilidad penal de los accionistas, de los socios, en la medida que sean mayoritarios. Bueno, creo que ahora queda aclarado esta situación, que por el solo hecho de ser accionista o socio no tiene responsabilidad penal. Es decir, obviamente a esto hay un plus, y ese plus es justamente de qué forma probamos la participación penal. La Cámara Penal Económico exige, o sea, exige expresamente, se Exacto, necesita una conducta adicional. exactamente. En segundo lugar, me parece que cuando nosotros analizamos esta problemática de la autoría en las sociedades, y vos bien lo has señalado en tu presentación, Lucas, aparecen algunos aspectos que tienen alguna complejidad y que me parece que tendríamos que intentar profundizarlo un poco más, porque en una organización empresaria nos encontramos, por un lado, con la persona jurídica, la sociedad, y por el otro lado, las personas humanas que forman parte de la sociedad, que dentro de la estructura organizativa tiene distinta jerarquía dentro de la empresa. Entonces ahí nos encontramos el presidente, la parte gerencial, y después vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando con otro tipo de estructuras. Como consecuencia de esto, en el complejo entramado de lo que son las sociedades, me parece que surgen algunas dudas respecto de la responsabilidad de los directores como garantes. En realidad, ¿los directores tienen responsabilidad como garantes? ¿Qué te parece, Lucas? Y es una buena pregunta, es una buena pregunta porque, pero de todas maneras creo que volvemos
a lo mismo. Yo soy partidario de que, obviamente, quien tiene una empresa a su cargo y fundamentalmente la empresa tiene que eh, establecer mecanismos de control y programas de compliance para evitar la comisión de un delito. Pero eventualmente me parece que la empresa a título personal es el que eventualmente tiene que establecer esos mecanismos. Ahora, es el problema que tiene el sistema de responsabilidad refleja, porque de alguna manera la empresa extiende la responsabilidad a la persona humana y la persona humana extiende la responsabilidad a la persona jurídica. Entonces, me parece que es un gran problema y una gran pregunta. Otras, y se da esta paradoja, ¿no? Que en el mismo sistema nuestro argentino, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se determina con distintos sistemas. Este sistema de transferencia en el régimen penal tributario y un sistema, por ejemplo, de intervención directa y autónoma de la ley 27401, vinculado a delitos de corrupción, donde ahí sí se exige se establece una responsabilidad penal en función del incumplimiento de las normas de cumplimiento y de compliance. Entonces, es difícil cuando hay distintos sistemas jurídicos regulando prácticamente una misma situación. Exacto. Y fíjate vos, Lucas, que el otro tema que también se plantea es la responsabilidad por omisión, ¿no? Porque la responsabilidad la podemos tener tanto por acción, por omisión. Y entonces otro de los temas que se plantea a la empresa es la responsabilidad por omisión que existen de determinados directivos, y acá aparece el tema de la vigilancia, el deber de vigilancia. Si ese deber de vigilancia no lo tuvo el directivo, ¿esto llevaría a la omisión y por lo tanto responsabilidad penal? Y yo me inclino más por el tipo penal doloso, la figura dolosa que exige el tipo penal, una conducta dirigida al resultado típico. Eh, Al menos yo me inclinaría por esa posición. Muy bien, muy bien. Qué temas complicados que son estos, ¿no? Son Sí, realmente temas complicados. totalmente. Y en definitiva, Lucas, el planteo que muchas veces se hacen los profesionales y también los empresarios es el siguiente. Hemos advertido, inclusive en sociedades, diría, muy importantes, de gran envergadura, hemos advertido de que se cometieron ciertos delitos, por ejemplo, con facturas apócrifas, y estos delitos, en realidad, eran cometidos por ciertos funcionarios de la empresa, en general gerentes, que a través de estas maniobras buscaban un lucro personal, porque con las facturas apócrifas en realidad generaban fondos para él, no era en beneficio de la empresa, no era una maniobra orquestada, sino maniobras exclusivas de ciertos funcionarios de la empresa. Y entonces acá aparece la otra pregunta. ¿La empresa, en estos casos, tiene responsabilidad por este tipo de infracciones de los empleados? Traes preguntas difíciles, Humberto, ¿eh? Este, es muy buena la pregunta. Eh, yo creo que la empresa eventualmente está claro que su responsabilidad penal, eh, y por eso también se generan problemas de, ¿cómo no me sale la palabra cuando hay intereses contrapuestos entre la persona jurídica y el presidente? Muchas veces pasa que cuando se indaga a una persona jurídica concurre su presidente imputado a título personal y ejerce la representación de la persona jurídica en juicio. Y la defensa principal de la persona jurídica o una de las líneas principales va a ser justamente que el delito no fue cometido en beneficio de la persona jurídica, sino de los particulares que en uso de la representación lo hicieron. Pero la responsabilidad de la persona jurídica podría estar alcanzada en la medida en que no se haya dado cumplimiento a los programas de cumplimiento y de compliance, de un deber de vigilancia. Ahora, si se utilizaran todos esos recursos para mitigar la comisión del delito, está claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica quedaría excluida y quedaría únicamente en cabeza de la persona física. Muy bien, me parece interesante estas acotaciones porque son de alguna forma una bajada
del tema que tan No, brillantemente. y me voy a quedar pensando. Seguramente hoy a la noche voy a pensar otra cosa absolutamente distinta. Bueno, igual estabas tranquilo, Lucas, así que no creo que esto te quite la tranquilidad. Sí, espero. Bueno, quería con Graciela compartir dos temas que son también de los temas que ha presentado ella, dos temas que normalmente se presentan. Graciela, cuando vos hablabas y enfatizaste en este punto de lo que son el artículo 15A y B, hay una palabrita, yo diría, medio mágica, muy importante que tiene el legislador de inicio, que es a sabiendas. Y vos sobre este aspecto destacaste muy claramente que el tema a sabiendas nos lleva al dolo directo. Bueno, resulta que nosotros conocemos jurisprudencia justamente de la Cámara Penal Económico, donde en determinadas situaciones y examinándose la responsabilidad profesional de un contador, se llegó a procesarlo en base a dolo eventual. Entonces, dado que acá muchos son colegas, me gustaría que si podamos profundizar un poquito el dolo directo, el dolo eventual, y si no hay un contrasentido en esta jurisprudencia que llegó entonces a procesar a un profesional por dolo eventual, como hemos dicho, que este artículo habla de dolo directo por ese a sabiendas. Sí, a ver, cuando hablamos de dolo, de sus tres características, directo, indirecto, eventual, eh, son distintas modalidades que se han adoptado. El Código Penal no hace esta clasificación. Eh, eso por un lado. Que el contador o el abogado o el escribano eh, se representó el acto ilícito y siguió adelante, y yo creo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque a título de hacer una denuncia y tratar de meter más personas para hacerla más abultada y demás, no entra dentro del plano de lo ético para el profesional. Y lo mismo el juez que sigue adelante sobre esto. Eh, a mí no me cabe duda que a sabiendas que para condenar a un profesional tenés que probarle que sabía perfectamente que la conducta que estaba realizando era disvaliosa o que se benefició y quedó dentro del marco de la ignorancia deliberada, ¿no es cierto? Eso puede suceder también. Eh, es un tema difícil. Afortunadamente se están puliendo mucho las denuncias. En esto me dirás más vos, Lucas, que estás del otro lado. Creo que se están puliendo mucho más, que se está teniendo mucho más cuidado. Y obviamente los jueces también están teniendo cuidado en no responsabilizar a un profesional por el solo hecho que fue profesional de la empresa o del contribuyente, ¿no es cierto? Sí, totalmente, Graciela. Y es más, es muy buena la pregunta de Humberto porque digo, el término sabiendas prácticamente hace referencia al dolo directo. Me parece que circunscribe al dolo directo. Pues si no sería a sabiendas o pudiéndose haber representado, sería la fórmula, pero lo cierto es que exige un conocimiento estricto. A mí me parece que es peligroso quizás extender el dolo eventual sobre todo este tipo penal. Exactamente, exactamente. Pero bueno, y otra cosa que quería decir, a ver, el hecho de que exista jurisprudencia que diga esto, no lo tomemos como cierto, por supuesto, ¿no? No significa verdad absoluta leer una jurisprudencia, ¿no? Bueno, No, de no, hecho, por supuesto, Humberto lo no sabe es muy verdad bien. absoluta ni En, de uno ni de otro lado, pero en las reuniones, perdón, en las reuniones que nosotros tenemos, leemos jurisprudencia que no estamos de acuerdo. O sea, con respeto por todos los jueces, porque muchos de esos jueces son amigos míos, ¿no? Pero bueno, no estamos de acuerdo. bueno, y en segundo lugar, quería plantear este tema que ya sería vinculado a la responsabilidad del contador, que también Graciela lo expuso con las diferentes facetas que pueda tener el contador.
Y me refiero concretamente a la relación con la materia impositiva, donde ahí Graciela hace una clara distinción entre lo que es el contador como asesor fiscal y el contador como responsable de la determinación tributaria. Bueno, resulta que en la práctica nosotros vemos que en muchos casos la defensa de los contribuyentes, y esto no pasa solamente en los procesos penales, sino también pasa en el fuero contencioso, es exactamente lo mismo cuando se le aplica una sanción administrativa a un contribuyente. Vemos cierta reiteración de un argumento central por parte de la defensa de los contribuyentes, que es que en realidad no tenía conocimiento del hecho el contribuyente, sencillamente porque el contador es el que conoce de impuestos, el contador es el que hace la determinación del impuesto. Y mal, el empresario puede conocer de esta situación. Bueno, estos planteos que se realizan, obviamente terminan todo mal en la justicia, terminan mal no para el contador, sino terminan mal para las defensas. Pero a mí me parece importante destacar lo siguiente. En la labor que tiene el contador en la determinación tributaria, el criterio que en definitiva debe aplicar lo define el contribuyente, no el contador. Cuando hay un tema que sea controvertido y hay distintas posiciones, ¿qué hace el profesional? El profesional señala la posición A, la posición B, cómo afecta tributariamente y qué consecuencias puede disparar una u otra posición. Porque el contador, además de conocer la legislación, conoce lo que piensa el fisco y conoce la jurisprudencia, o sea, tiene absolutamente todo. Entonces le termina diciendo a su cliente, bueno, mira, vos tenés esta posición, tenés esta pagas más, esta pagas menos, pero la consecuencia puede ser todo esto. Realmente me llama la atención la cantidad de casos que he observado donde por acá pasa la defensa de los contribuyentes. Insisto, afortunadamente la justicia tiene una línea unívoca en esta materia y termina diciendo, no, mire, realmente el régimen penal tributario, el único responsable es el contribuyente, no hay otro responsable. ¿Cuál es tu posición al respecto, Graciela? Sí, eso lo tenemos hace ese tipo de defensas a zapatos, ¿no? Viene a mi mente el tema Messi, ¿no? Todos nos acordaremos del tema Messi en España, que ahí el argumento era, yo era menor de edad, no sabía nada, el que llevaba las cosas era mi papá. Y el papá lo que dijo, bueno, yo me asesoré por los contadores. Contadores que curiosamente no fueron llamados a juicio, ¿no es cierto? Bueno, pues Messi terminó pagando lo que debía, más intereses, todo eso. Eh, a ver, yo creo que es un argumento sumamente débil, como bien dijiste vos, Humberto, los jueces saben muy bien los argumentos defensistas que quedan, que son un sinsentido. Más allá de que es cierto también de que el contribuyente no entiende demasiado sobre la declaración jurada y demás, pero no me cabe la menor duda que una vez analizado por el contador todo, le dice a su cliente, las cosas son así, tenés que pagar tanto. El cliente le dice, no, haceme algo para pagar menos. Y ahí está el tema del contador, de si sigue adelante o no sigue adelante para no meterse en un lío. Pero estos argumentos defensistas son muy duros a esta hora, ¿no es cierto? Me parece a mí. Exactamente. Sí, bueno, muy interesante estas posiciones. Ahora sí, vamos a la última parte, que sería la intervención. Yo siempre en este punto pido encarecidamente que todos los amigos que están con nosotros prendan la pantalla para así lo podamos visualizar. Y realmente aparece nuestro amigo Eliseo Devoto, que si está ahí presente, porque como no prende la pantalla, a pesar de lo que dijimos, me gustaría saludarlo, a Eliseo Devoto, escuchar alguna reflexión de un gran funcionario que tuvo la administración tributaria hasta no hace mucho tiempo.
Eliseo, no sé si estás. Sí, estoy, Humberto. Lo que pasa es que no sé cómo hacer que me vean, porque estoy con el Bueno, teléfono. bueno, no Eh, importa, no importa. pero, Te escuchamos, que parate. es lo importante, Eliseo. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un gusto, Humberto, siempre tus convocatorias y muy buenas las exposiciones, la verdad. Cada vez me interesa más el tema penal por todas sus aristas, así que bienvenidas estas charlas. ¿Querías hacer alguna reflexión al respecto, Eliseo? No, 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 pues me han dejado Bueno, sin palabras. bueno, muchas gracias por estar presente. Bueno, Luis Pastori, nuestro representante de Misiones. Luis, un gusto en tenerte con nosotros. No, al contrario, gracias a todos ustedes, a los expositores, realmente muy, muy valioso todo lo que hemos escuchado en el día de hoy. Y a vos, Humberto, por acordarte siempre de invitar a este tipo de encuentros, ¿no? Así que, igual que lo que decía recién el Eliseo, no tengo, creo que ha sido muy completo, muy claro, así que no tengo consultas que hacer. Y agradezco mucho, como siempre, Humberto, y deseo a todos muy felices fiestas próximas ya, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias y gracias por acompañarnos Al permanentemente. contrario. Bueno, esta es una reunión federal. También tenemos a nuestro amigo Miguel Navarro de Mendoza. Así que, Miguel, un gusto en poder saludarte. Hola, buenas tardes, Humberto, y a los demás participantes. La verdad, hemos quedado, como decían que me precedieron en la palabra, asombrados de la claridad y de lo bueno y de los comentarios y de tus preguntas. La verdad que la participación en esto siempre es muy importante y lo escuchaba al expositor que decía, esta noche voy a reflexionar y capaz que voy a cambiar. La verdad que son cosas que siempre nos pasan a todos los que estamos de una Así es. manera un poco en esto, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que seguir adelante. Han sido las exposiciones muy claras, muy hermosas y muy constructivas. Les aprovecho para saludarlos y desearles un feliz año a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguel, y tenés mucha razón. Son temas donde uno lo va profundizando y bueno, y más de una vez cambia de criterio. Realmente es notable los temas que hoy hemos visto, que con alguna modificación, diríamos, prácticamente arrancan desde la primera ley tributaria hace tanto tiempo y todavía seguimos discutiendo la forma de Sí. interpretarlo, la forma de verlo. Es realmente quizás lo apasionante de esta materia. Mario Broski, que también nos acompaña siempre. Mario, un gusto en tenerte con nosotros. Sí, el gusto es mío. Bueno, primero siempre felicitar al joven Lucas por su erudición y a Graciela es redundante, siempre es espectacular. Yo quisiera hacer nada más que algunas reflexiones Adelante. porque a mí me preocupa siempre el tema del contador público imputado. No sé, es como un trauma que tengo con ese tema. Y el rol del profesional como tal conlleva derechos y también obligaciones normativamente establecidas. Y acá lo que hemos discutido hasta ahora es cuando un profesional abusa del derecho y quiebra sus obligaciones propias de su rol profesional. Entonces, un tema preocupante que creo que una vez lo tratamos muy por encima es que en general los magistrados competentes para resolver casos que lindan con lo punible para un contador público no siempre comprenden la naturaleza, la característica y las limitaciones de las funciones del contador público relacionadas con el obligado tributario en sus diferentes roles. Ese es un tema que preocupa. El contador público se mueve en un universo normativo complejo e inestable, apareciendo como el individuo responsable ideológico del crónico problema de la evasión. Entonces resulta decisivo averiguar qué pretende la sociedad de este profesional.
se le está pidiendo que ocupe una posición de garante tendiendo a evitar cualquier acto de evasión tributaria, o deberá la sociedad despreocuparse de este profesional si este profesional cumple con las normas que regulan su profesión y omitir lo que hace su cliente? ¿Quién es el autor del ilícito? El autor del ilícito es el que domina el hecho, es el que puede decidir el sí y el cómo. El contador público es extraño al hecho imponible que lo realiza el sujeto obligado por la ley. Es un extraño y solo puede considerársele partícipe, y el partícipe no tiene el dominio del hecho en un sentido material. Siempre la participación es accesoria del impuesto doloso ajeno. Un contador que actúa como asesor impositivo o auditor general nunca podría ser imputado a título de autor y solo lo sería en un delito fiscal como cooperador necesario o secundario. El profesional tiene que conocer dos cosas: lo propio y lo del autor, y la participación es punible solamente cuando el dolo del partícipe se dirige a una plena realización del tipo. Lo que es profesionalmente adecuado no puede estar a la vez penalmente prohibido. Y respecto del artículo 15A que trató Graciela, yo la reflexión que hago es la siguiente. Entiendo que previo a la imposición de la pena de inhabilitación especial, el profesional debe ser considerado partícipe de un delito tributario, por lo cual su comportamiento debe ser evaluado conforme a los artículos 45 y 46 del Código Penal. El término a sabiendas, utilizado por el legislador, conlleva necesariamente la presencia de dolo directo, es decir, conocimiento y voluntad. En eso estamos todos, creo que, de acuerdo. Cuando los profesionales se desvían de sus funciones específicas a sabiendas y en forma deliberada para obtener un resultado disfrazado de un estándar normal. Y la otra cuestión es lo siguiente. Creo que se debería aclarar si para la aplicación del 15B es determinar si la concurrencia se aplica a los que participan exclusivamente en calidad de autor, o debe entenderse que abarca tanto al autor, al coautor y los cómplices, ya sean primarios o secundarios. Y la norma establece una pena mínima, pero no máxima, omisión que no debe ni puede ser suplida por el juez. Esas son las pocas reflexiones que yo puedo aportar. Bueno, muchas gracias, Mario. No sabía que teníamos un tercer expositor con No, no, nosotros. no, yo simplemente No, quería poner. fue una gran síntesis de todo. Me parece que fue excelente, Mario. Así que gracias. Claro. No sé si Lucas, Graciela quiere hacer alguna consideración sobre la posición de Mario. No, Ahí no se está muteada, Graciela. estamos. Está muteada. Gracias, Mario, por hacer un resumen de lo que pusimos. Muy bien. Muy bien. Sí, Esto yo, nos sirve tanto a Lucas y a mí para ver si lo que dijimos era lo correcto y todo. No, muy bueno, claro, Mario, y adhiero totalmente. El rol del contador, además, no hay que perder de vista que el principal beneficiario es en definitiva el contribuyente también. claro. Es el que domina el hecho, el que tiene a su alcance las riendas causales, el que en definitiva saca provecho de la situación, y entiendo que para llegar a la responsabilidad penal del contador tiene que haber un incumplimiento flagrante del rol y un desvío totalmente de sus obligaciones. Y a sabiendas, entiendo, al igual que Mario, que debe ser dolo directo, indefectiblemente. No, lo que yo quisiera agregar nada más es lo siguiente. Para defensa del contador, cuando él principia una relación profesional con un contribuyente,
Yo siempre sugerí que ese contador le haga firmar la carta de gerencia a ese profesional, donde van a estar muy nítidas, establecidas las obligaciones y derechos que tiene cada cual, y sobre todo la documentación que va a ser motivo de posible controversia con el fisco. Es decir, que debe ser completa, de acuerdo a ley, los estatutos están en forma, etcétera, 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 etcétera. Y corroboro lo de Humberto, porque yo cuando fui de fiscalización externa en la FIP y iba a una empresa y encontrábamos algún desvío, lo primero que decía el empresario, yo no sé nada de esto, ¿eh? Hay que hablar con mi contador o mi asesor impositivo. Es así. Tal cual lo planteó Humberto, ¿eh? Sí, yo, Mario, bueno, primero agradecer tu intervención, pero me parece que más allá de excelente resumen, hay algunos puntos que señalaste que me parece que merecen un poco darle una vuelta adicional, ¿no? Yo creo que el primer punto, en lo que hace al conocimiento que muchas veces tiene o no el juez de la labor profesional, este, quiero dar un ejemplo para ver claramente este problema, que es, como decía Graciela, el contador cuando actúa como auditor de los estados contables. Algunos casos, no ha habido demasiados antecedentes, pero en algunos casos donde se procesó por esta razón al contador, de alguna manera se impone la idea central que el contador es el responsable del balance. Y acá aparece un grave error. El contador no es responsable del balance. El responsable del balance es el Por directorio. eso. El Total. directorio es el que hace el balance, el que tiene toda la responsabilidad. Y sobre ese balance, el profesional lo que hace es emitir un dictamen luego de su auditoría, refiriéndose a la razonabilidad o no de la exposición patrimonial económica del balance, que es totalmente distinto, con un alcance distinto. Entonces, me parece que es un punto que cuando yo estuve como presidente del Consejo, la verdad que hicimos muchas tareas de comunicación para poder transmitir esta idea central tan fácil como la que estoy mencionando. Pero insisto, no es la posición que muchas veces nosotros vemos en los procesamientos. En segundo lugar, hay otro tema que Mario comentó que me parece muy importante, que es el contador como responsable ideológico. Nosotros ahora asistimos a la disolución de la FIP y a la generación de un nuevo organismo fiscal que es ARCA. Pero cuando nace la FIP, AFIP es un ente que murió joven, porque murió a los 28 años, murió joven, pero cuando nace la FIP, bajo la presidencia de Menem, Cavallo como ministro de Justicia, de Economía, y Silvani como primer administrador de la administración tributaria, nadie podemos olvidarnos de ese famoso proyecto que fue el inspirador, Silvani, del Código Tributario. Proyecto que afortunadamente no llegó a aprobarse, pero que ese proyecto tenía un cambio de reglas respecto de la relación fisco-contribuyente, diríamos así. Y aparecía un núcleo de la situación que era justamente esa, el contador como responsable ideológico de los delitos. Ese tema yo creo que no termina de salir. Y hace no mucho tiempo, cuando se modifica el Código Procesal y se establece la responsabilidad del contador de denunciar delitos, y entre esos delitos aparece el de evasión fiscal, una norma que muchas veces nos olvidamos, hoy no tenemos
todavía jurisprudencia sobre esto, pero es una norma peligrosísima. Yo creo que está inspirada justamente en lo mismo, en la posición del contador como responsable ideológico. En tercer lugar, señaló otro aspecto que me parece muy interesante también, Mario, que es el contador como garante. Bueno, la misma problemática que estuvimos viendo con Lucas respecto de la responsabilidad penal del funcionario como garante es lo mismo el contador. Es la misma problemática donde, bueno, por todo lo que hemos discutido, por lo menos coincidimos con Lucas en que esta no es la forma de determinar responsabilidad penal de un funcionario ni del contador. En cuarto lugar, hubo otro hecho que me llamó la atención, lo que dijo muy bien Mario, referido a que cuando el contador actúa por el camino que tiene que actuar, no puede llevar a una responsabilidad penal. Y esto me lleva a pensar que no siempre esto es así. Cuando el contador actúa como auditor externo en los estados contables, el contador tiene una Biblia. Esa Biblia son las normas profesionales. Esas normas profesionales que son las emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que son las que inspiran el camino del profesional. Y cuando el profesional sigue esa línea, no puede encontrarse en una persecución penal. Esto ha pasado. Sí, En no. último lugar, quería mencionar la referencia que hizo Marcos, que está en línea con lo que hizo también Graciela, respecto del 15B. Porque realmente es un tema donde no ha habido jurisprudencia todavía, a pesar de los tantos años, no ha habido jurisprudencia, pero queda esa duda que tanto Graciela como Mario la advirtieron y la pusieron sobre el tapete. Esas personas, ese agravamiento que de la pena por la cantidad de personas, ¿a qué personas se refiere? ¿A qué personas se refiere? Y entonces, como bien dijo Graciela, bueno, hay distintas formas de líneas de pensamiento. Hay algunos que interpretan que solamente ahí tendrían que estar autores y coautores. Hay otros que dicen que además del autor podrían estar los partícipes de distinta manera. Bueno, lamentablemente no tenemos jurisprudencia para ver cuáles fueron las líneas para poder analizar este tema. Por eso te quería agradecer, Mario, por tu presentación, porque me hiciste reflexionar nuevamente sobre todos estos temas que son disparadores un poco de lo que vos has señalado. No olvides, Humberto, que Silvani en el propio Consejo Profesional se mandó una frase histórica. Detrás de un evasor hay un contador público. Exacto, bueno, y esa posición la tenía muy claramente, porque era un poco el núcleo justamente del código, ¿no? Ya cerrando la reunión de hoy, quería agradecerle a todos los amigos, los colegas que nos acompañaron, obviamente especialmente a Lucas, Graciela, que son los expositores, felicitarlos nuevamente por la fantástica exposición. Gracias a todos. Recuerdan que nos queda la última reunión, que va a ser el día 20 de noviembre, va a ser la última reunión que tengamos. Así que bueno, gracias a todos. Miguel Muchas Navarro, gracias, me Humberto. parece que... Miguel, Gracias, ¿querías decir Humberto. algo? ¿Miguel Navarro? No. No. Ah, bueno. Bueno, Perfecto. gracias a todos. Gracias a Levanté todos, la un mano abrazo porque y hasta la próxima. Muchas entró gracias. una Muchas gracias, persona y iba a hablar. Humberto. Adiós, Gracias, gracias. Luca. Chao, Chau, gracias. gracias. Fuerte